Ricardo abrió los ojos de par en par. No podía creerlo. Aquel sonido, que tanto ansiaba escuchar, ahora llenaba el ambiente como una música olvidada. Cogió el reloj de las manos de Celia y lo acercó a su oído. El tic-tac era perfecto, rítmico, constante. Las lágrimas vinieron sin pedir permiso, rodando por el rostro de un hombre que había olvidado cómo llorar. ¿Cómo? ¿Cómo lo ha conseguido? Apenas podía hablar. Celia sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. Solo limpié lo que estaba sucio, señor. El reloj nunca estuvo roto. Solo necesitaba a alguien que se preocupara lo suficiente como para cuidarlo. Ricardo la miró. Realmente la miró. Por primera vez en 20 años. Y vio a una mujer de fibra, de historias, de sabiduría silenciosa. Vio a alguien a quien había ignorado durante todo ese tiempo y sintió vergüenza. «Gracias», dijo con la voz embargada. «Yo no sé qué decir. No hace falta decir nada, señor. Solo cuídelo. Y cuídese usted también». Celia se levantó, guardó las herramientas y volvió a su trabajo como si no hubiera pasado nada. Pero algo había cambiado. Ambos lo sabían. Al día siguiente, Ricardo se despertó diferente. El reloj estaba en la mesilla junto a la cama, y el sonido del tic-tac lo acompañó durante toda la noche. No pudo dormir bien, pero no era insomnio de ansiedad. Era insomnio de reflexión. Por la mañana hizo algo que nunca había hecho. Bajó hasta la planta baja del edificio, donde estaba la sala de los empleados de limpieza. Llevaba en las manos un pequeño ramo de margaritas blancas, flores sencillas que había comprado en la floristería de la esquina. Celia estaba cambiándose de ropa, preparándose para comenzar la jornada. Cuando vio a Ricardo parado en la puerta, con las flores en las manos, se quedó sorprendida. «Buenos días, doña Celia», dijo él, y por primera vez la llamó por su nombre. «Estas flores son para usted, como agradecimiento». Ella se quedó sin reacción durante algunos segundos. Después aceptó las flores con ambas manos, como quien recibe un regalo precioso. «Señor Ricardo, soy yo quien debe agradecer», interrumpió. «Usted no solo arregló el reloj, me recordó algo que había olvidado, que el tiempo no sirve de nada si no lo usamos para ser mejores». Celia sonrió con los ojos brillantes. Entonces lo entendió, ¿verdad? Que a veces el tiempo solo vuelve a andar, cuando dejamos que el orgullo se detenga. Ricardo asintió. No había más palabras que decir. Volvió al despacho, pero ya no era el mismo hombre. Y en los días siguientes, pequeños cambios comenzaron a suceder. Pasó a saludar a los empleados por su nombre. Agradeció a la recepcionista por el café. Preguntó al guardia de seguridad cómo estaba su familia. Dio vacaciones pagadas al equipo de limpieza en Navidad. Pequeños gestos, invisibles para quien mira desde fuera, pero monumentales para quien los recibe. Y todas las noches, antes de dormir, colocaba el reloj junto a la cama y escuchaba el tic-tac. Ya no era solo el sonido de un mecanismo, era el recordatorio de que el tiempo continúa y de que aún había tiempo para ser la persona que su padre siempre quiso que fuera. Meses después, en una tarde lluviosa, Ricardo se encontró con Celia en el pasillo. Ella llevaba un cubo pesado, y él, sin pensarlo 2 veces, ofreció ayuda. Celia rió, sorprendida, pero aceptó. «Sabe, doña Celia», dijo mientras caminaban, «nunca le pregunté por qué dejó de trabajar en la relojería». Ella suspiró, un suspiro cargado de recuerdos. «Mi padre falleció y no pude mantener la tienda yo sola. Tuve que venderlo todo para pagar las deudas. Pero no me arrepiento. Aprendí de él que lo importante no es lo que tenemos, sino lo que dejamos. Y él me dejó un corazón que sabe reparar cosas rotas». Ricardo se detuvo en medio del pasillo. La miró con respeto, con admiración, con algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Humildad. «Es usted una mujer increíble, doña Celia, y lamento mucho haber tardado tanto en darme cuenta». Ella solo sonrió. «No se preocupe, señor. El tiempo siempre enseña. Solo necesitamos estar dispuestos a aprender». Y así, el hombre que lo tenía todo descubrió que el verdadero valor no está en las cosas que poseemos, sino en las personas que nos enseñan a vivir. El reloj continuó marcando las horas, los días, los años, pero Ricardo aprendió que el tiempo no se mide solo en agujas y engranajes. Se mide en amabilidades, en gratitud, en segundas oportunidades, en manos encallecidas que restauran no solo objetos, sino almas, porque al fin y al cabo,
todos somos como aquel reloj. A veces nos detenemos, a veces nos sentimos rotos, imposibles de reparar. Pero basta alguien con paciencia, con cariño, con sabiduría, para recordarnos que aún hay vida dentro de nosotros, y que el tiempo, por mucho que parezca haberse detenido, siempre puede volver a andar, cuando dejamos que el orgullo se detenga primero. El valor de una persona no está en lo que posee, sino en lo que es capaz de restaurar, incluso cuando el mundo duda. Y bien, ¿esta historia reparó algo dentro de ti? Si es así, dale a ese botón de suscribirse como Ricardo apretó el corazón cuando escuchó el reloj volver a funcionar. Y mira, si no te suscribes, tu reloj también puede pararse. Es broma, pero por si acaso, Déjale un like para que doña Celia sepa que su sabiduría llegó lejos. Y comenta cuál fue la parte que más te emocionó. Ah, y activa la campanita, porque aquí cada semana hay historias que tocan el corazón y nos hacen repensar la vida. Gracias por ver hasta el final. Eres especial, ¿sabes? Hasta la próxima historia. Nadie podía reparar el reloj de $200,000 del millonario. Los mejores especialistas de Suiza se rindieron. Técnicos de Ginebra negaron con la cabeza y dijeron, imposible. Pero entonces, la empleada de limpieza de 62 años pidió intentarlo. Él se rió en su cara. Esto es un Patek Philippe, no una escoba. Lo que pasó después dejó al millonario sin palabras y cambió la vida de ambos para siempre. Quédate hasta el final para descubrir el giro que nadie esperaba. El silencio dentro del despacho de Ricardo Santana era ensordecedor, no el silencio común de un ambiente vacío, sino aquel que pesa sobre los hombros como una sentencia. Él estaba allí, sentado en su sillón de cuero italiano, mirando fijamente el reloj sobre la mesa de cristal, un Patek Philippe de 1952, bañado en oro rosa, con esfera guilloché y correa de cocodrilo auténtico, una pieza rara, valorada en más de $200,000, pero el precio no importaba. Aquel reloj había pertenecido a su padre. Ricardo aún recordaba el día en que lo recibió. Fue en el testamento, años atrás, cuando todo cambió. Su padre, un hombre sencillo que había construido un pequeño imperio comercial desde cero, le había dejado no solo las empresas, sino también aquel reloj. «Cuida del tiempo, hijo», fueron las últimas palabras escritas en la nota que acompañaba el estuche de terciopelo. «¿Por qué no vuelve?» Ahora el reloj estaba parado, congelado a las 3:15 de la tarde de un martes cualquiera. Ricardo no sabía exactamente cuándo se había detenido, pero percibía que, desde entonces, algo dentro de él también se había vaciado. Había intentado de todo. Llevó el reloj a los mejores relojeros de Madrid, llamó a especialistas de Ginebra, técnicos que trabajaban para casas de subastas internacionales. Todos miraban la pieza con reverencia. Examinaban los engranajes con lupas de joyero, negaban con la cabeza y decían lo mismo. Imposible. La pieza está dañada más allá de toda reparación. Pero Ricardo no lo aceptaba. No podía aceptarlo, porque aquel reloj no era solo metal y agujas, era la voz del padre resonando en su mente, el peso de la responsabilidad, la promesa incumplida de ser un hombre mejor, y ahora, sin el tic-tac que lo acompañaba en reuniones, viajes y noches de insomnio, se sentía perdido, como si el tiempo de hecho se hubiera detenido. Doña Celia tenía 62 años y manos que contaban historias, manos marcadas por el tiempo, por la lejía, por el esfuerzo diario de limpiar lo que otros ensuciaban. Trabajaba en el edificio del Paseo de la Castellana desde hacía casi 20 años. Comenzó como auxiliar de limpieza en la 8ª planta y, con el tiempo, fue asignada para cuidar los despachos ejecutivos. Ricardo Santana era uno de los jefes a los que atendía 3 veces por semana. Él nunca la miraba a los ojos, nunca preguntaba su nombre. Para él, Celia era solo otra pieza en el engranaje de su rutina, pero ella lo observaba. Notaba cuando estaba tenso, cuando gritaba por teléfono, cuando se quedaba en silencio durante horas mirando por la ventana. Celia tenía el don de percibir a las personas más allá de las máscaras, y veía en Ricardo a un hombre solo, aprisionado en una jaula de oro. Aquella tarde de jueves, llegó al despacho para la limpieza de fin de jornada. Ricardo todavía estaba allí, algo inusual. Generalmente salía temprano para compromisos sociales, cenas de negocios, reuniones interminables, pero hoy estaba parado, sentado frente a la mesa con el reloj ante él,
Celia entró silenciosamente, como siempre hacía. Comenzó a pasar el paño por las estanterías, a organizar los papeles que él dejaba esparcidos. Escuchaba su respiración pesada, los suspiros de frustración. En un momento determinado sonó el teléfono. Ricardo atendió con voz áspera. ¿Y bien? ¿Lo conseguiste? La respuesta del otro lado claramente no le agradó. ¿Cómo que no lo conseguiste? Pagué una fortuna para que trajeras a ese técnico de Zúrich. ¿Qué quieres decir con imposible? Golpeó el puño sobre la mesa haciendo temblar el reloj. No acepto esa respuesta. Encuentra a alguien, a quien sea, y colgó con fuerza. Celia continuó su trabajo, pero algo dentro de ella se movió. Conocía ese dolor, el dolor de perder algo irreemplazable. Cuando Ricardo finalmente se levantó y fue hasta la ventana, mirando la ciudad iluminada allá abajo, ella se acercó a la mesa. El reloj estaba allí, abierto con sus engranajes expuestos como un corazón al descubierto. Lo observó durante algunos segundos. Las piezas eran delicadas, minúsculas, organizadas en una danza perfecta que ahora estaba silenciosa. Celia conocía ese tipo de mecanismo. Antes de convertirse en empleada de limpieza, había trabajado en la relojería de su padre, en el barrio de Lavapiés. Era una tienda pequeña que reparaba relojes de pared, despertadores, piezas antiguas. Su padre le había enseñado a escuchar el tiempo, a sentir el ritmo de los engranajes, a entender que cada reloj tenía un alma. Nunca había contado esto a nadie, no porque tuviera vergüenza, sino porque nadie preguntaba. Para la gente, ella era solo la mujer que limpiaba los despachos, pero en ese momento, mirando aquel reloj parado, sintió que necesitaba hacer algo. «Señor Ricardo», dijo, con voz suave pero firme. Él se giró sorprendido. No esperaba que ella le hablara. «Si me lo permite, me gustaría intentar arreglar el reloj». Ricardo la miró como si hubiera dicho un absurdo. «¿Usted? Esto es un Patek Philippe de 1952. Vale más de lo que... más de lo que usted gana en toda una vida». No lo dijo con maldad, sino con la crudeza de quien estaba acostumbrado a medirlo todo en números. Celia bajó los ojos, pero no retrocedió. «Lo sé, señor. Y por eso mismo entiendo que no es el valor lo que importa, es lo que representa». Hizo una pausa y continuó. «Antes de trabajar aquí, trabajaba en la relojería de mi padre. Aprendí a reparar relojes antiguos. No puedo prometer que lo conseguiré, pero me gustaría intentarlo». Ricardo se quedó en silencio. Parte de él quería reír, mandarla volver al trabajo, decir que aquello era ridículo. Pero otra parte, una parte que no visitaba desde hacía mucho tiempo, sintió algo diferente. Quizás era desesperación, quizás era curiosidad, o quizás, solo quizás, era la intuición de que aquella mujer veía algo que los especialistas no veían. «Está bien», dijo finalmente, «pero si lo estropea, el perjuicio es suyo. Y no vale que venga con excusas después». Celia solo asintió. Sabía que él tenía miedo, no rabia. Miedo de perder de una vez por todas la última conexión con su padre. Doña Celia se sentó a la mesa, algo que nunca había hecho antes. Siempre había limpiado aquella mesa, pero nunca se había sentado en ella. Se ajustó las gafas que llevaba colgadas del delantal y observó el reloj con atención. Ricardo se quedó de pie a su lado, con los brazos cruzados, el ceño fruncido. No sabía si estaba siendo ridículo o desesperado, quizás ambas cosas. Celia cogió el reloj con delicadeza, como quien sostiene un pájaro herido. Lo giró, observó la tapa trasera y con cuidado comenzó a abrirla. Las herramientas que los técnicos habían dejado aún estaban sobre la mesa. Cogió unas pequeñas pinzas y una lupa, y comenzó a examinar el interior. Los engranajes estaban cubiertos por una fina capa de suciedad, polvo acumulado de años, residuos de lubricante reseco, pequeñas partículas que se habían infiltrado. Respiró hondo. Aquello no era imposible, solo estaba olvidado. «El problema no es el mecanismo», murmuró, más para sí misma que para él. «Es el tiempo sin cuidado». Comenzó a limpiar, pieza por pieza, con movimientos lentos y precisos. Usaba un pincel fino, alcohol isopropílico, un paño de microfibra. Cada gesto era calculado, respetuoso, casi ritualístico. Ricardo observaba en silencio. Había algo hipnotizante en aquellos movimientos. Nunca había visto a nadie trabajar de esa forma, con paciencia, sin prisa,
como si el tiempo no existiera, y fue en ese momento cuando percibió la ironía. Él, que vivía corriendo, que medía todo en minutos y segundos, estaba paralizado ante una mujer que no tenía prisa ninguna. Mi padre me enseñó que un reloj no es una máquina, dijo Celia, rompiendo el silencio. Es un corazón, y el corazón necesita cuidado, no fuerza. Limpió un engranaje particularmente sucio y continuó. La gente cree que todo se resuelve con dinero, con técnica, con especialistas, pero a veces lo que está roto solo necesita atención, de alguien que mire con cariño. Ricardo sintió un apretón en el pecho. Aquellas palabras resonaron dentro de él de una manera extraña. Recordó a su padre, las mañanas en que los dos caminaban juntos hasta la parada del autobús. Su padre siempre decía: Ricardo, no importa cuántas empresas tengas, cuántos coches, cuántas casas, si no cuidas de las personas morirás solo. Lo había olvidado, o quizás había elegido olvidarlo, porque era más fácil creer que el éxito bastaba. Celia trabajó durante casi una hora, limpió cada pieza, ajustó los engranajes, aplicó una gota minúscula de aceite en puntos estratégicos. Sus manos, encallecidas por el trabajo manual, se movían con una precisión quirúrgica. Ricardo se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Finalmente cerró la tapa trasera y giró la corona suavemente, dando cuerda al reloj. Durante algunos segundos no pasó nada. El silencio pesó de nuevo sobre la sala. Ricardo sintió que el corazón se le hundía. Lo sabía, pensó. Era imposible de verdad. Pero entonces, como un milagro susurrado, el sonido comenzó. Tic-tac, tic-tac. El reloj volvió a la vida.